Soy un soldado en la guerra de Irak. Aquí, donde el peligro acecha en cada sombra, donde la muerte se convierte en compañera y el cuerpo y alma se desgarran, tengo que enfrentarlo todo y contar lo que nadie ve, el horror real, el miedo, las decisiones imposibles y el peso insoportable del trauma. Esta es mi historia, y si quieres entender lo que significa luchar en esta guerra, acompáñame en cada paso, en cada noche de terror y cada amanecer de incertidumbre. Esta es la guerra que no te muestran. Nunca imaginé que un día mi vida cambiaría para siempre al tocar el suelo de aquel desierto ardiente llamado Irak. Soy Jack Reynolds, soldado de la 3ª División de Infantería, y lo que voy a contar no es para los débiles de corazón. Aquí no hay héroes ni villanos, solo hombres hechos pedazos, atrapados en un infierno sin nombre. La primera noche que pasé en aquel campamento improvisado me di cuenta que el aire mismo olía a muerte. No era solo el calor desgarrador ni el viento que levantaba tormentas de arena, era una sensación opresiva, una sombra que te acompaña y te susurra que no has llegado para volver. Los soldados se movían con un nerviosismo que nunca había visto. Algunos intentaban fingir normalidad, otros guardaban silencio, pero todos sabíamos que la guerra no miraba a nada ni a nadie. En un instante podías estar vivo, en el siguiente, convertido en un recuerdo borroso. Las primeras pérdidas fueron fulminantes. En esa primera semana, vi caer a 3 hermanos de armas en un ataque sorpresa. Estaban justo al lado mío, y sin embargo no pude salvarlos. La sangre pintó la arena y el grito de mi mejor amigo retumbó en mi cabeza durante días. Los comandantes hablan de estrategia, de objetivos y de victorias, pero nosotros vivíamos la pesadilla minuto a minuto, sin garantía de mañana. Cada paso estaba marcado por el miedo de pisar una bomba o encontrar al enemigo al doblar la esquina. Recuerdo que aquella noche, mientras el campamento dormía con los ojos abiertos, sentí que todo el peso del mundo caía sobre mí. Empecé a sudar frío, aunque el desierto quemaba mi piel. Era el terror no solo a morir, sino a perder la humanidad en medio del horror. Las condiciones eran extremas, sin suficiente agua, con raciones que parecían hechas para sobrevivir no para vivir, y un calor abrasador que hacía que la mente se nublara. Pero lo peor era el silencio entre disparos, ese silencio que te hace escuchar lo que tu propio pecho grita. Algunos querían hablar de filosofía, de vida y de propósito, pero al final solo queríamos un respiro, una pizca de normalidad que no existía. En medio de la muerte, la camaradería era un hilo delgado que evitaba que nos desplomáramos al abismo. Pero la guerra no es solo física. La guerra es en la mente. Cada explosión era un golpe que no solo rompía paredes, sino que quebraba almas. Ya no sabía distinguir entre realidad y pesadilla. Caí en un agujero negro en el que sentía que moría una y otra vez. Las noches eran largas, cada sombra era una amenaza y en la oscuridad veía cientos de ojos que no pertenecían a humanos. La paranoia se instaló en mí como un huésped no deseado, siempre listo para destrozar cualquier instante de paz. Vi a hombres que lloraban en silencio, otros que gritaban al vacío o se perdían en alcohol y drogas para escapar. Yo intentaba mantenerme firme, pero no estaba preparado para la guerra que me consumía desde adentro. Cada día era un desafío imposible, sobrevivir afuera y no perderme adentro. La llegada al infierno no fue solo a un lugar, fue a un estado mental donde la esperanza luchaba contracorriente contra el miedo, el dolor y la muerte. Y esta es solo la primera página de un libro que nadie te recomienda leer, pero que yo decidí escribir para que el mundo conozca el precio real de la guerra, mi guerra. El sol apenas había comenzado a esconderse tras el horizonte cuando el frío del desierto empezó a mordisquear la piel, pero el calor en mi interior no cedía. El miedo ya no era solo un visitante ocasional, sino un inquilino permanente que se alojaba en cada rincón de mi mente. Aquí, en Irak, las sombras no solo se dibujan con la caída de la noche, se esconden en cada roca, en cada grieta, en cada rastro de viento. El enemigo no siempre se muestra, muchas veces se esconde, acecha, esperando que un solo error nos lleve a la muerte. La paranoia me atrapó sin aviso. Empecé a escuchar pasos donde no los había, a sentir miradas invisibles quemándome la nuca. Cada sonido, cada movimiento en la distancia,
hacía que el pulso se acelerara y la mente entrara en estado de alerta máxima. En una ocasión, estábamos en una patrulla cuando un disparo rompió el silencio. Sin saber de dónde venía, nos lanzamos al suelo. Fue un ataque por sorpresa, tan rápido que no tuve tiempo ni para pensar. El corazón me latía tan fuerte que parecía a punto de explotar, el miedo, puro y crudo, me ancló a la realidad. Pero lo peor no fueron las balas, sino lo que vino después, la espera tensa en el suelo, la sensación insoportable de vulnerabilidad, el silencio roto solo por el murmullo angustioso de compañeros conteniendo la respiración. Lecciones de supervivencia se mezclaban con pesadillas despiertas. En aquella guerra, la mente jugaba un papel tan letal como las armas. A veces, el enemigo más peligroso era el que vivía dentro, sembrando dudas, sueños rotos y un miedo paralizante. Conforme pasaban los días, el estrés se tornaba insoportable. Había momentos en que los ojos se me cerraban por el agotamiento, pero cada sombra o ruido me despertaba sobresaltado, el corazón a 1000 por hora, como si regresara de un combate mortal en solo segundos. Los ataques sorpresa eran una orden del día. Un paso mal dado, una sombra sospechosa y todo podía terminar. Ninguno estábamos realmente seguros, pero fingíamos normalidad para no enloquecer. El enemigo invisible nos consumía poco a poco, deterioraba la moral y la fortaleza mental. Los estados de alerta constante desgastaban hasta el último resquicio de calma que quedaba en nosotros. Me aferraba a los momentos en los que el sol estaba arriba, en los que la luz hacía menos feroz al desierto. Pero cuando la noche caía, las sombras volvían con más fuerza, recordándonos que allí no había descanso, solo un acecho perpetuo. Sentía que la guerra ya no era solo entre disparos y explosiones, sino una batalla interna donde la mente era campo de batalla y el enemigo, la sombra de la desesperación que te devora sin hacer ruido. La paranoia borraba los límites entre enemigo y amigo, entre realidad y delirio. Mi mente jugaba bromas crueles, fabricando traiciones y amenazas imposibles. Solo podía confiar en el silencio que me permitía respirar, aunque fuera por un segundo. En ese infierno llamado Irak, aprendí que la guerra nunca es solo un escenario físico. Es una selva mental donde las sombras acechan sin descanso, esperando que caigas para devorarte por completo. Cuando llegué a esta guerra, no sabía que encontraría no solo enemigos allá afuera, sino también batallas que libraría dentro de nosotros, hombres que compartíamos el fuego y el miedo. Aquí, en medio del caos, los lazos con mis compañeros se forjaron en el dolor y la sangre, pero también en la desconfianza y la tensión constante. Hay un vínculo extraño entre nosotros, algo que va más allá de la camaradería, somos hermanos de sangre, atados por un destino cruel. Cada uno carga sus propios demonios, heridas que no se ven, pero que queman fuerte en silencio. Mai, nuestro líder de escuadrón, era implacable. Su mirada era dura, sin espacio para la debilidad. A veces parecía decidir más con el instinto que con la razón, y eso generaba disputas. Su liderazgo se tambaleaba entre la necesidad de mantenernos vivos y la exigencia implacable de cumplir órdenes. Las peleas no solo eran con el enemigo. Las tensiones internas iban creciendo, celos, retos, miedo disfrazado de arrogancia. Algunos querían imponer su autoridad, otros solo querían sobrevivir y proteger a sus compañeros. La convivencia era una bomba de tiempo. Recuerdo una noche en que la ira estalló. Un quien era amigo y ahora rival, casi nos lleva a la destrucción por no compartir información vital. Casi nos matamos antes de que dispararan. En ese instante entendí que en esta guerra el peligro no solo viene de fuera. Las decisiones eran devastadoras. Una vez tuvimos que elegir, salvar a un camarada herido en terreno enemigo o proteger la posición y salvar al resto. Mai decidió dejarlo atrás. Esa noche, el llanto de aquel hombre que llamaba a sus hijos me persiguió en sueños. Esos dilemas eran la tormenta perfecta. Quedaban cicatrices invisibles que dividían al grupo y a la vez aseguraban la supervivencia. Porque aquí, mantener al grupo unido es casi tan difícil como evitar las bombas. El horror llegó también en forma humana, ver a un compañero romperse,
volverse violento o caer en el abismo del alcohol y las drogas para calmar esa carne viva que es el miedo. Algunos ya no daban señales de vida. Otros luchaban por mantener la cordura. Jimmy, nuestro más joven, murió sufriendo de alucinaciones antes de que nos alcanzara el enemigo. Sus gritos desgarradores aún retumban en mis oídos. No murió de balas, sino de ese mal invisible que la guerra instala en la mente. La contradicción era cruel. Somos un equipo, una familia disfuncional en medio del infierno, pero a veces nos desgarramos con las mismas manos que nos protegen. Cada uno carga una historia de pérdida y arrepentimiento que incapacita más que cualquier balazo. A veces anhelaba salir de ahí y regresar a casa, pero sabía que allá afuera también había guerras, otras batallas que esta guerra me impedía librar. Mi familia era un recuerdo borroso y la culpa por dejarla atrás era otro demonio más con quien batallar. En este infierno, la lealtad es sagrada, pero también un arma peligrosa. Saber quién confiar, cuándo ceder, cuándo imponer respeto, era un juego con la muerte como árbitro. Los lazos de sangre no garantizan unidad, sino que se prueban y se fracturan. Aquí, lo que salva la vida no es solo la habilidad en combate, sino tener a alguien que te sostenga cuando el alma ya no resiste más. Así, entre la tragedia y el terror, avanzamos en esta guerra. Hermanos de sangre que a veces temen más a sus propios fantasmas que al enemigo que nos amenaza. En esta guerra, la línea entre lo que es justo y lo que es despiadado es más difusa de lo que jamás imaginé. Cada decisión puede salvar o condenar vidas, y cada error se paga con sangre, no solo la de los enemigos, sino la de inocentes y compañeros. Esa frontera me atormenta, y muchas noches me pregunto si siga siendo humano o solo una máquina programada para matar. Una vez, durante una misión en un pueblo pequeño, nos enfrentamos a una situación que se me quedó grabada en la piel y en la cabeza como un fuego que no apaga. Un grupo de civiles estaba atrapado en una casa mientras un escuadrón enemigo ocupaba sus calles. Ordenaron disparar para neutralizar la amenaza, pero sabíamos que muchos inocentes podrían morir. Sentí el peso de cada bala que disparamos y la culpa de haber convertido esas calles en un campo de muerte. Vi a una niña caer, sus ojos incrédulos clavados en los míos, un instante congelado en mi alma. Esa imagen me persigue, me desgarra, aunque comprenda que las órdenes eran claras y que no había otra opción. El dilema se repite una y otra vez. ¿Hasta dónde llega la obediencia y dónde comienza la responsabilidad? ¿Quién decide qué vidas valen más? Mis compañeros y yo llevamos esas preguntas como una losa, mientras el miedo y la incertidumbre aumentan. El mando nos presiona para cumplir objetivos y avanza la guerra, pero a veces siento que somos parte de un engranaje cruel, que destroza todo a su paso sin importar el costo. Mi mente lucha contra ese mecanismo que me convierte en verdugo. El conflicto con el líder, Mai, se intensificó cuando comenzó a cruzar esos límites. En otra misión, le ordenó a un hombre rendirse, pero tras capturarlo, lo dejaron solo en un área de alto riesgo con pocas posibilidades de sobrevivir. Eso llevó a una pelea encubierta que fracturó aún más el grupo. Me cuestiono si la guerra nos está deshumanizando, si la única forma de sobrevivir aquí es dejar la empatía en casa. A veces veo como algunos se vuelven fríos, crueles, insensibles, y me aterra pensar en lo que esa transformación significa para mí. Los sacrificios que hacemos por cumplir con el deber pesan tanto como las balas. Muchos en la unidad ya no reconocen el hombre que eran antes de llegar a este infierno. Además de luchar contra un enemigo visible, enfrentamos batallas internas. Cada traición, cada amenaza, cada orden dudosa, pone a prueba nuestro espíritu. Luchar no solo es sobrevivir, sino mantener lo que queda de nuestra humanidad intacta. Sin embargo, en medio de esta tormenta moral, hay momentos donde la solidaridad y la integridad resisten frágiles rayos de luz. Esa lucha diaria entre lo justo y lo despiadado es la verdadera batalla que enfrento, la más cruel y silenciosa. A veces, en el silencio que antecede la tormenta, me pregunto qué habrá quedado de mí, si en ese infierno todavía hay un Jack Reynolds capaz de mirar al espejo sin ver un monstruo. Y mientras avanzo, esa pregunta me acompaña, la sombra más oscura entre las sombras del desierto.
Las noches en Irak son un campo minado de recuerdos que explotan sin aviso. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ese momento exacto del combate, con los gritos, las explosiones y la muerte bailando alrededor mío como un espectro que no se rinde. Los ecos del pasado resuenan en mi mente cuando menos lo espero. A veces, un sonido tan simple como una ráfaga de viento o el crujir de la arena me transporta a ese segundo en que vi a mi amigo caer, incapaz de hacer nada para ayudarlo. Esa imagen se repite, imposible de borrar. Los flashbacks son como fantasmas implacables, que no piden permiso. Me agarran en medio de una conversación, durante una comida o en el escaso tiempo que tenemos para descansar. Pierdo el sentido de lo real y el tiempo se distorsiona. A veces me despierto gritando en mitad de la noche, con el corazón a mil, tratando de entender si estoy vivo o muerto, si sigo aquí o he regresado para siempre a aquel infierno. La distancia con mi familia pesa como una losa. Hablo poco, casi nada, por teléfono o mensajes, no porque no quiera, sino porque la voz se me atora en la garganta. La culpa me carcome, ellos están allá, con sus vidas normales, y yo aquí, atrapado en esta pesadilla interminable. Me imagino a mi esposa y a mis hijos, sus rostros llenos de incertidumbre y miedo, y siento un nudo que me aprieta el pecho. Quisiera estar con ellos, protegerlos, pero la guerra me exige cada fibra de mi ser. La esperanza lucha por resistir en medio de la desesperación. Algunos días siento que podré salir de esta, sanar y regresar como un hombre cambiado, pero a un hombre. Otros días, la oscuridad me envuelve y me convence de que estaré perdido para siempre. Dentro de mí, hay una guerra aún mayor que la que veo a diario. La batalla entre querer seguir adelante y el miedo a perderme en este vacío de horror y sufrimiento. El recuerdo de antiguas voces, de risas familiares y momentos felices me alimentan, pero también me torturan, porque sé que esos días están lejos, quizás para siempre. Los ecos del pasado me recuerdan quién era antes de llegar aquí, pero los fantasmas del futuro insinúan que quizás nunca volveré a ser aquel hombre. Cada día sobrevivo a esa doble guerra, la que ocurre en el desierto y la que se libra en mi mente y mi alma. Una lucha constante que me agota hasta la médula. Sé que debo aferrarme a esa esperanza, a ese sueño quebrado de un futuro mejor, aunque la sombra del pasado no me deja en paz ni un instante. Y mientras tanto, el desierto sigue siendo testigo de este soldado roto que intenta no desaparecer en la oscuridad. La llamada de alerta llegó sin previo aviso, un susurro frío que se convirtió en un rugido atronador en nuestros oídos. La emboscada fue rápida, brutal, como caer en una trampa donde cada segundo era una pregunta sin respuesta y cada bala podía ser la última. Sentí la adrenalina explotando en mi cerebro, inundando cada vena, mientras mi cuerpo reaccionaba de manera automática y feroz, esa preparación que solo años de entrenamiento podían lograr cuando la muerte estaba a centímetros. En medio del fuego cruzado, vi caer a mis compañeros, algunos gritando, otros en silencio, y supe que de ese momento en adelante, no volveríamos a ser los mismos. El miedo se instaló como una bestia hambrienta en mi pecho, apretando el corazón hasta casi detenerlo, pero era un miedo vivo, que me mantenía alerta y me obligaba a seguir luchando cuando todo en mí quería rendirse. La mezcla de adrenalina y terror sacaba lo peor y lo mejor de cada uno. Vi a hombres que se desmoronaban, víctimas del pánico, pero también a otros levantarse con heridas sangrantes y continuar disparando como si el dolor no existiera. El ruido de los disparos, las explosiones y los gritos formaban una cacofonía infernal que parecía devorar la razón y nos sumergía en una pesadilla despierta. Las heridas, tanto visibles como invisibles, comenzaron a marcar aquella noche para siempre. Sentí la quemazón de un fragmento de metralla en mi pierna, pero lo que más dolía empezaba mucho antes, la sensación de vulnerabilidad absoluta, de saber que no tienes control, que el destino puede arrancar tu vida en un parpadeo. Mientras los compañeros caían y el ruido del combate seguía, en ese fuego cruzado descubrí la brutal realidad de la guerra, no solo peleas contra el enemigo, sino contra el miedo, contra la impotencia y contra la necesidad obsesiva de sobrevivir a cualquier precio. Después de lo peor, cuando el fuego amainó, me di cuenta de que habíamos perdido más que hombres, habíamos perdido parte de nuestra inocencia y confianza.
Nos miramos unos a otros, desgarrados por dentro, marcados para siempre por lo que habíamos vivido, sabiendo que esa noche ya nada sería igual. Eso que se había encendido entre nosotros durante meses, esa hermandad forjada en el conflicto, se había endurecido con sangre y lágrimas. En el calor de la batalla entendí que la guerra cambia al hombre, que marcará cada uno de nuestros pasos hasta que el último disparo se apague. Pero pese al horror, algo difícil de explicar brotó en ese escenario, una mezcla de coraje y desesperación que nos empujó a levantarnos y seguir luchando cuando todos estábamos al borde del colapso. Esa noche, aunque marcada por el dolor, también dejó un rastro de esperanza, la certeza de que, en medio del infierno, podíamos ser más fuertes juntos que solos. Pero sabía que el costo era alto, y cada herida, cada amigo perdido, era un recordatorio brutal de que esta batalla no era solo física, sino un combate constante para no perderse a uno mismo. Perdimos mucho esa noche en la emboscada. La muerte de mi mejor amigo, mi hermano en la guerra, dejó un vacío que no puedo llenar con palabras. Lo sostuve en mis brazos, pero sabía que no podía salvarlo, solo quedaba su recuerdo hiriente que me acompaña día y noche. La culpa de haber quedado vivo pesa más que cualquier herida física, y a veces siento que todo esto no es más que un castigo. La carga de la culpa es un peso que llevo en el alma, más pesado que las heridas que sangran en mi cuerpo. Cada vez que cierro los ojos, veo su rostro, esa mirada final que me acusa, que me grita que fallé. La mente se vuelve un campo de batalla donde la autodestrucción lucha contra la esperanza de perdonarme a mí mismo. Por más que intente, no puedo apagar esa voz que me acusa sin descanso. El trauma empieza a formarse en lo profundo, dejando cicatrices invisibles que sangran sin parar. Es como si mi espíritu se hubiera fragmentado en 1000 pedazos y cada uno llevara una parte del dolor acumulado. La tristeza, la rabia y la impotencia se enredan, construyendo una maraña que me ahoga lentamente. La guerra no solo te deja huellas en la piel, sino en el corazón, en la forma misma de ser. Recuerdo que, en esos momentos de crisis, pensé en abandonar. En dejar que la desesperación me consuma y que el peso de la culpa me sepulte. Pero algo en mí, una chispa de resistencia, todavía se negaba a rendirse. Solo así seguí adelante, convencido de que sobrevivir también tiene un precio, una deuda que pagas con tu paz y humanidad. Cada pérdida, cada amigo caído, es una línea que se escribe en mi historia personal y que nunca podré borrar. El dolor va acumulándose, como un enemigo que crece en silencio, listo para desgarrarme en cualquier instante. La noche, en especial, llega con musas de recuerdo y angustia, y siento que la guerra en mi mente nunca termina. A veces, solo quiero que todo se detenga, pero sé que en realidad la guerra solo acaba cuando me rindo. La idea de que soy el único que quedó vivo me persigue con voracidad. La pregunta constante en mi cabeza es, ¿por qué yo? La culpa por haber tenido suerte, por seguir respirando, me hace sentir culpable por la muerte de mis compañeros. La realidad cruel es que la guerra te roba la conciencia casi tanto como te deja vivo. La supervivencia, en esas circunstancias, es un castigo que se paga en sueños y en pesadillas eternas. No hay refugio para el dolor en un campo de batalla donde cada minuto puede ser el último. La carga del trauma se vuelve un peso que aplasta y que no distingue entre los que mueren y los que sobreviven. La diferencia es solo un margen de suerte, y esa suerte también se adquiere con una cuota de sufrimiento que nunca termina. Mi espíritu está en bancarrota, y solo la esperanza de que alguna vez esto pase me mantiene de pie. El silencio en las noches se vuelve insoportable, porque en esa quietud se abren las heridas más profundas. Escucho las voces de los caídos, sus últimas palabras, sus gritos ahogados y sus lágrimas que todavía me persiguen. La culpa por no haber podido salvarlos se mezcla con el horror de haber tenido que matar o abandonar a otros. Es un precio que se paga día tras día, en el alma, en cada segundo que pasa. A veces, en medio de esa tormenta interna, me pregunto si alguna vez seré realmente libre de esta carga. La respuesta es un silencio sepulcral, una página en blanco que parece no tener fin. La guerra me ha convertido en un prisionero del trauma, en un hombre que carga culpas y heridas que no sanan.
Pero también sé que en esa misma lucha he encontrado una parte de mí que todavía pelea, que no quiere rendirse del todo. Solo me queda una certeza: el precio de la guerra nunca se mide solo en vidas, sino en el desgaste del espíritu y la pérdida de la inocencia. La deuda que más duele es la que llevo en el corazón, y esa siempre será mayor que cualquier herida física. La carga es inmensa, pero no puedo dejar que me destruya por completo, aunque a veces sentir que mi alma se rompe por dentro. El dolor de haber visto morir a mis compañeros y de haber tenido que hacer decisiones imposibles me acompaña a cada paso. La guerra me ha enseñado que el valor no siempre significa ser fuerte, sino tener la voluntad de seguir luchando aunque todo esté en contra, aunque el peso del trauma me quiera vencer. Es una batalla que nunca termina, solo aprendemos a soportarla. Y así, con cada pérdida, con cada lágrima guardada en silencio, sigo pagando el precio de una guerra que nunca pensaba que me destruiría desde adentro. La tristeza se vuelve parte de mí, una sombra que no me deja en paz, y sin embargo, sigo de pie, con la esperanza torcida de que algún día, quizá, esto tenga un final. Nunca imaginé cuánto la guerra podía corromper la humanidad dentro de cada uno de nosotros hasta que vi con mis propios ojos la brutalidad que va más allá de las balas y explosiones. La guerra desgarra el alma, y cuando eso sucede, las líneas entre el bien y el mal se desdibujan hasta desaparecer. He sido testigo de torturas que estremecen hasta el corazón más endurecido. Hombres perdidos en un abismo de desesperación, sometidos a torturas que no se pueden describir sin romper el alma. Lo que vi allí fueron actos que me hicieron cuestionar no solo al enemigo, sino a nosotros mismos, los que decimos luchar por justicia. Recuerdo una noche en particular: capturamos a un sospechoso. Lo llevaron a un lugar apartado, y aunque nunca supe exactamente qué hicieron, el grito de ese hombre retumbó tan cerca que parecía que la oscuridad misma se rompía en 1000 pedazos. Me costaba dormir después de eso, preguntándome si el monstruo está solo en el otro bando o si también vive en nosotros. Las muertes crueles se volvieron rutina. No solo los tiros, sino la indiferencia, el trato deshumanizado con los prisioneros y con algunas víctimas inocentes que quedaron atrapadas en medio de este infierno. La guerra se llevó la compasión, dejando un vacío seco donde antes latía la humanidad. Conté más muertes de las que puedo recordar, y muchas veces me vi obligado a mirar hacia otro lado para poder seguir adelante. Porque la guerra no permite debilidades y a veces mirar de frente esa crueldad es un lujo que solo los que no están aquí pueden permitirse. Las falsedades también fueron armas devastadoras en esta guerra. A veces parecía que todo lo que decían los altos mandos era una historia maquillada, diseñada para mantenernos luchando sin sentido y ocultando las terribles verdades que vivíamos día a día. La realidad era otra, mucho más oscura y brutal. La corrupción moral abre grietas profundas en el espíritu de un soldado. Algunos compañeros sucumbieron a la desesperación o a la indiferencia, olvidando los valores que juraron defender. Ya no sabíamos qué era correcto, porque la guerra nos consume y a veces todo vale para sobrevivir. Vi la transformación en aquellos que antes brillaban como líderes o ejemplos de coraje. La guerra los fue despojando de su humanidad, hasta convertirlos en máquinas de destrucción sin más emoción que la necesidad de seguir respirando un día más. El ocaso de la humanidad no es solo una metáfora, sino una realidad palpable en cada gesto duro, en cada mirada vacía y en cada acción que antes habríamos condenado. La guerra lleva esa corona oscura que corrompe todo a su paso, y nosotros somos sus súbditos a fuerza. A veces, entre la suciedad y el polvo, me pregunto si alguna vez podremos volver a ser lo que alguna vez fuimos. Si esos pedazos rotos de alma encontrarán algún día un camino hacia la sanación o si quedaremos para siempre atrapados en esta noche sin fin. La tragedia es que no solo mueren cuerpos, sino que también mueren ideales y esperanzas. La guerra no solo nos mata, sino que nos degrada, nos convierte en sombras de nosotros mismos, atrapados en un ciclo de horror que muchas veces olvidan quienes están lejos. Pero incluso en este ocaso sombrío, algo dentro mío aún lucha por creer que, en algún lugar, la luz puede volver a brillar. Aunque ahora, mientras escribo esto con las manos temblorosas, esa luz parece más un recuerdo que una promesa. El enemigo más brutal no lleva uniforme ni arma visible,
es un fantasma que me consume desde dentro. El trauma psicológico de la guerra comenzó a devorar mi mente en silenciosa pero constante batalla. Las noches son largas, oscuras y plagadas de insomnio que agotan hasta la última fibra de mi ser. El sueño se volvió un lujo imposible, y cada vez que me rindo a cerrar los ojos, los flashbacks me arrastran a ese infierno en vida. Veo explosiones, gritos y la imagen imborrable de rostros de amigos congelados en el tiempo, atrapados para siempre en el último momento. No hay descanso, solo un ciclo sin fin de terror y desesperación. La ansiedad se adueñó de mí, transformando cada sonido en amenaza, cada sombra en enemigo. Mi cuerpo reacciona sin control, atrapado en un estado de alerta constante que me desgasta desde adentro. Cada latido acelerado recuerda que, aunque lejos del campo de batalla, la guerra no me ha dejado. El desgaste es más profundo y silencioso que cualquier herida visible. Siento que mi fortaleza se desintegra como arena al viento, y cada intento por mantener el control se vuelve más frágil. La presión pudo con mi mente y siento que estoy en el borde del abismo, con un solo paso faltante para caer. La desesperanza comienza a infiltrarse lentamente, como un virus que corroe la voluntad. Me pregunto si alguien afuera realmente entendería el peso que lleva, esta batalla invisible que el ruido de las armas no puede tapar. La guerra ha marcado mi cuerpo, pero sobre todo mi alma, y eso es mucho peor. Me aislé de mis compañeros, de la unidad, incluso de mí mismo. Es más fácil fingir que nada pasa y esconder el dolor que reconocer que estoy perdiendo la lucha interna. Pero en estos momentos más oscuros, el aislamiento solo profundiza el abismo de soledad que me consume. La mente se vuelve un campo minado donde cada pensamiento puede ser la explosión que derrumbe todo. Tratar de ordenar la maraña de recuerdos, miedos y culpas es un esfuerzo titánico que a veces me hace sentir prisionero sin salida. La batalla más intensa es la que ocurre en el interior. Las pesadillas son mi única compañía nocturna y a veces ni siquiera ellas me dan tregua. Me despierto sudando, con gritos atrapados en la garganta, y necesito aferrarme a algo, a cualquier cosa que me devuelva un poco de cordura. Pero ese refugio es efímero y la guerra en mi mente vuelve una y otra vez. A ratos, la línea entre la realidad y la locura se borra. Los ecos de la guerra me persiguen en los momentos más inesperados, y la sensación de perder el control es aterrador. Entendí que el trauma no solo me ha cambiado, me está destruyendo y no sé cómo luchar contra eso. La lucha invisible comenzó a convertirse en una batalla diaria por mantener mi humanidad. La esperanza se volvió un hilo delgado al que me aferro con las uñas, buscando la fuerza para resistir, aunque el precio es sufrir en silencio. Sé que rendirse no es una opción, pero cada día la carga es más pesada. Y así, en medio de este desgaste mental y emocional, continúo, un soldado atrapado en una guerra que no se ve desde afuera pero que es igual de mortal. La lucha por ese no sé si este será mi final, si estas palabras alguna vez encontrarán un oído que las escuche, o si simplemente quedarán atrapadas en esta guerra sin fin. Aquí, en medio del polvo y la sangre, cada día es una lucha por mantenerse cuerdo, por no dejarse consumir por la sombra que acecha en cada rincón de mi mente. La incertidumbre es mi única compañera, no hay certezas en este infierno, solo momentos de esperanza rota y desesperación. El regreso parece un sueño lejano, una ilusión que se desvanece entre las explosiones y los gritos. La idea de volver a casa, con su calma absurda y sus rostros felices, solo alimenta una esperanza que ahora se mezcla con el miedo. ¿Por qué? ¿Qué queda de uno cuando la guerra te desgasta hasta convertirte en un eco de lo que fuiste? La duda me carcome, y el silencio de esta noche interminable se vuelve más pesado con cada pensamiento. He escrito estas líneas con las manos temblorosas, con la idea de que quizás, en algún lugar, alguien las encuentre y entienda que esto también fue un combate riguroso contra uno mismo. No intento dejar una historia heroica, solo la realidad brutal de un hombre atrapado en la vorágine del horror, que intenta mantener vivo un pequeño resquicio de humanidad. Mi corazón está hecho pedazos, pero aún acecha una chispa en el profundo de mi ser. Es esa pequeña luz, casi extinguida, la que me permite seguir sosteniendo la esperanza, esa que lucha contra el peso del dolor y la desesperanza.
La guerra puede destruir muchos cuerpos, pero no logra del todo arrancar lo que en mí todavía queda, esa esperanza, aunque torcida, de que alguna vez esto pase y quede algo de mí para contar. No sé qué pasará cuando estas palabras terminen. No sé si surgiré de esta vorágine o si estos recuerdos serán la última cosa que sostenga de mi cordura. Lo que sé es que, en este caos, escribir es una forma de resistir, de poner en orden las ideas y la poca esperanza que aún me queda. Es mi modo de gritarle al silencio que todavía existen heridas que duelen, voces que clamaron en la noche y un alma que no quiere rendirse del todo. Pero mientras más escribo, más claro tengo que la guerra no solo arrebata vidas, sino que también roba sueños, destruye perspectivas y deja heridas que no se ven. Aquí no hay vencedores ni vencidos, solo hombres que luchan por no perderse en el horror, por no dejar que la oscuridad consuma el poco brillo que aún puede quedar. La noche y la guerra parecen iguales en su intensidad y su silencio mortal. Y en ese silencio, en esa soledad de guerra, comprendo que quizás nunca saldré de aquí, al menos no como antes. Pero si estas palabras logran llegar a alguien, aunque solo sea en forma de un susurro en medio del caos, sabré que esta historia, la mía, tiene un pequeño propósito. Y eso, en medio de la tormenta, es suficiente para seguir aferrado a esa chispa de luz que aún permanece dentro de mí. Sobrevivir ya no es solo física, sino el constante combate para no perder la esencia de quien fui antes del infierno. No sé si este será mi final, si estas palabras alguna vez encontrarán un oído que las escuche, o si simplemente quedarán atrapadas en esta guerra sin fin. Aquí, en medio del polvo y la sangre, cada día es una lucha por mantenerse cuerdo, por no dejarse consumir por la sombra que acecha en cada rincón de mi mente. La incertidumbre es mi única compañera, no hay certezas en este infierno, solo momentos de esperanza rota y desesperación. El regreso parece un sueño lejano, una ilusión que se desvanece entre las explosiones y los gritos. La idea de volver a casa, con su calma absurda y sus rostros felices, solo alimenta una esperanza que ahora se mezcla con el miedo. ¿Por qué? ¿Qué queda de uno cuando la guerra te desgasta hasta convertirte en un eco de lo que fuiste? La duda me carcome, y el silencio de esta noche interminable se vuelve más pesado con cada pensamiento. He escrito estas líneas con las manos temblorosas, con la idea de que quizás, en algún lugar, alguien las encuentre y entienda que esto también fue un combate riguroso contra uno mismo. No intento dejar una historia heroica, solo la realidad brutal de un hombre atrapado en la vorágine del horror, que intenta mantener vivo un pequeño resquicio de humanidad. Mi corazón está hecho pedazos, pero aún acecha una chispa en el profundo de mi ser. Es esa pequeña luz, casi extinguida, la que me permite seguir sosteniendo la esperanza, esa que lucha contra el peso del dolor y la desesperanza. La guerra puede destruir muchos cuerpos, pero no logra del todo arrancar lo que en mí todavía queda, esa esperanza, aunque torcida, de que alguna vez esto pase y quede algo de mí para contar. No sé qué pasará cuando estas palabras terminen. No sé si surgiré de esta vorágine o si estos recuerdos serán la última cosa que sostenga de mi cordura. Lo que sé es que, en este caos, escribir es una forma de resistir, de poner en orden las ideas y la poca esperanza que aún me queda. Es mi modo de gritarle al silencio que todavía existen heridas que duelen, voces que clamaron en la noche y un alma que no quiere rendirse del todo. Pero mientras más escribo, más claro tengo que la guerra no solo arrebata vidas, sino que también roba sueños, destruye perspectivas y deja heridas que no se ven. Aquí no hay vencedores ni vencidos, solo hombres que luchan por no perderse en el horror, por no dejar que la oscuridad consuma el poco brillo que aún puede quedar. La noche y la guerra parecen iguales en su intensidad y su silencio mortal. Y en ese silencio, en esa soledad de guerra, comprendo que quizás nunca saldré de aquí, al menos no como antes. Pero si estas palabras logran llegar a alguien, aunque solo sea en forma de un susurro en medio del caos, sabré que esta historia, la mía, tiene un pequeño propósito. Y eso, en medio de la tormenta, es suficiente para seguir aferrado a esa chispa de luz que aún permanece dentro de mí. No se sabe si Jack Reynolds logró volver, o si su historia terminó en el silencio para siempre. Lo único cierto es que, en el corazón del desierto, bajo el sol implacable y las noches sin estrellas,
hay un hombre que escribió una verdad demasiado dura para ser ignorada. Esta es su historia, un testimonio a la fragilidad, la valentía y el precio mortal de la guerra. Una historia sin final claro, porque, a veces, el verdadero final es el que no se puede contar. Si eres soldado, padre, familiar o amigo de alguien que ha vivido la dureza de la guerra, o si simplemente te conmueven las historias profundas y valientes como esta, te invitamos a compartir tus pensamientos y experiencias en la caja de comentarios. Tu voz puede dar vida a esta historia, aportar consuelo, y construir un espacio donde se reconozca el sacrificio y la realidad de quienes enfrentan la guerra. Queremos escuchar cómo esta historia te ha tocado, tus reflexiones y todo aquello que sientes al conocer el lado humano y doloroso de este conflicto. No estás solo, tu testimonio es valioso y puede ser parte de una conversación que nadie debería ignorar.